Muy bien, cuando hablamos del tema de la interpretación, nosotros tenemos que remontarnos a nuestra naturaleza humana. Nosotros como seres humanos, como personas gregarias, como personas que estamos constantemente en comunicación, necesitamos o tenemos esa capacidad de transmitir parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos y toda nuestra cultura para poder desarrollarnos y ser personas plenas. Y es por eso que la comunicación humana pues va a conllevar a una interpretación. Es decir, primero vemos un acontecimiento, una situación, un evento determinado, y nosotros como personas pues vamos a querer comunicar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, etc. Ahora, esta comunicación que nosotros vamos a hacer, ya sea a una persona, a un grupo de personas, a una comunidad, a un pueblo, etcétera, no es una comunicación en el que solo viaja lo que he recibido y de manera original pasa a la otra persona sin mayor filtro, sino que esta comunicación que yo voy haciendo, esta forma de transmitir un evento, está teñido de la subjetividad e historia personal de cada uno de nosotros. Con un ejemplo más sencillo podemos entender esto. Cuando nosotros vivenciamos, por ejemplo, una situación de desastre natural, un terremoto, vamos a comunicar este hecho del terremoto a otra persona, a un grupo, a una comunidad, manifestando nuestros temores, manifestando nuestras creencias. Diremos, el terremoto ha sido muy devastador, ha sido demasiado horrible para nuestra sociedad y ha diezmado cantidad de personas y el pueblo se ha encontrado en orfandad absoluta, ¿no? Algo así lo vamos tiñendo de lo que somos nosotros, pero también habrá otras personas que tendrán mayor conocimiento, mayor cultura, mayor estudio, podríamos decir, en cuanto al conocimiento de fenómenos naturales, que dirá, ha pasado un terremoto de 7.8 grados, cuyo epicentro ha sido 3 kilómetros del lugar donde ocurrieron los sucesos, ¿no? Vean el contraste de la comunicación que existe entre formas de comunicar. Entonces, cada según su cultura, según su formación, según lo que es su historia, sus afectos, sus sentimientos, va a teñir un acontecimiento, una situación para luego interpretar. Entonces, tenemos que prestarle muchísima atención al tema de la interpretación, porque en la historia de la religión, en la Biblia, los textos bíblicos, están teñidos de interpretación, y los autores que escribieron los textos bíblicos han teñido también lo que conocieron de Dios con su historia, con su cultura, con su forma de vivir en aquel tiempo, con sus creencias, con su forma de relacionarse con Dios, etc. Entonces, vean que la comunicación que prestan los autores bíblicos, pues no está ajeno a las cosas cotidianas que nosotros vamos viviendo y las cosas cotidianas que ellos vivieron en su época, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la interpretación, hay que preguntarnos qué es interpretación o qué se está entendiendo por interpretación. Interpretar es el valor, la importancia o la opinión que nosotros tenemos sobre algo. Hablábamos del caso del terremoto, ¿verdad? Una persona tiene una opinión A del terremoto y otra persona tiene una opinión B del terremoto, pero las dos personas hablan del mismo evento, hablan de la misma situación. Entonces, interpretar es tener una opinión sobre algo, dar valor, una importancia. Entonces, los autores bíblicos, las personas que escribieron, redactaron los textos bíblicos, vieron lo más importante, sacaron un valor concreto, tuvieron una opinión sobre un acontecimiento de un pueblo con su Dios. Vemos a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la Biblia,
cómo diversos personajes, sea Moisés, Abraham, Noé, tantos personajes que aparecen en la Biblia, pues tuvieron una experiencia con Dios, o un pueblo determinado, el pueblo de Israel, escogido por Dios, que tuvieron una experiencia con Dios, y los autores, antes que los autores, la tradición oral ha rescatado lo más importante, lo valioso, y ha comunicado de generación en generación para luego ponerlo por escrito, ¿no es cierto? Entonces, vamos comprendiendo de cómo la interpretación ha marcado los bíblicos, ¿no? Ahora, cuando interpretamos una situación, un evento, un acontecimiento, y cuando nosotros tenemos los textos bíblicos y los tenemos físicamente, así como la que estoy agarrando ahorita, y abro la Biblia en un pasaje específico y empiezo a leer, estamos interpretando desde el momento en que leemos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes o yo o cualquier persona en su vida cotidiana abre la Biblia, lo primero que va a pensar o lo primero que va a decir es, ¿qué me dice este pasaje a mí? Entonces, desde ese momento que me formulo esa pregunta, pues estoy interpretando. Pero al mismo tiempo también lo que voy leyendo en la Biblia, en un pasaje concreto, esto es un producto de un autor que ya lo ha interpretado. Digamos que en la historia de la salvación, primero era la tradición oral, ¿verdad? Una persona comunicaba su experiencia de Dios a otra, y esta persona a otra, y así generación tras generación, y llegó un momento determinado en que un autor puso por escrito todas esas tradiciones. Entonces, el autor, cuando pone por escrito los textos bíblicos, ha interpretado las situaciones, los eventos, la tradición oral que se ha ido manejando a lo largo del tiempo. Entonces, hablamos de que la Biblia misma ya es una interpretación de la experiencia de un pueblo que vivió a merced de su Dios, la experiencia de un pueblo que experimentó a Dios en su vida, en su historia personal y en todos los acontecimientos que vivía en ese tiempo. Y fruto de ello, pues nosotros nos vamos formando imágenes de Dios. Si ustedes habrán revisado la Biblia, en algún momento se habrán cruzado con pasajes bíblicos en el que se presenta a Dios como el Dios rey, se presenta a Dios como el Dios castigador también de alguna forma, como el Dios que exige, el Dios celoso, el Dios vengador, etc. Vemos diferentes imágenes de Dios en el Antiguo Testamento específicamente, y es que esto es fruto de la concepción del hombre en ese tiempo. Es decir, las imágenes que nosotros tenemos de Dios en el Antiguo Testamento son fruto de los autores o de la experiencia de un pueblo que estaba viviendo una situación concreta. Estaban en un momento de guerra, pues la gente, el pueblo, los autores habrán concebido a Dios como un Dios líder, vengador, que va a aplastar a las demás naciones que se le ponen en el camino, que están estorbando su relación plena como pueblo elegido de Dios. Entonces, mucho tiene que ver las imágenes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento con la experiencia cotidiana que está viviendo el pueblo de Dios, las personas que tienen experiencia con Dios. Entonces, hay que prestarle mucha atención a las imágenes, a los tipos de imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento, porque podemos quedarnos con solo frases, es decir, si encontramos a un Dios vengador, a un Dios que, no sé, manda a exterminar a un grupo, etcétera, podemos quedarnos con esas imágenes, cuando en realidad, en el fondo, la imagen de Dios pues sale de de agente secreto. Entonces, hay que prestarle mucha atención a qué cosas, a qué tipo de imágenes o cuál lenguaje que se está utilizando en los textos bíblicos para tener una mejor interpretación, una interpretación adecuada que nos pueda servir a nuestra vida, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, lo que vamos viviendo en el día a día.
Ahora, cuando hablamos del tema de la interpretación, pues sabemos que para interpretar algo, primero tiene que haber un acontecimiento, una situación concreta, un evento que han experimentado las personas que han vivido en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, este acontecimiento, es interpretado. Y sabemos que una interpretación es personal en primer lugar. ¿Por qué? Porque una persona determinada, un individuo, ve una situación, ve un evento y automáticamente se forma una idea. Se forma una idea. Tú ves, no sé, ahorita actualmente, ¿no? Vemos en los noticieros que hay un montón de contagiados, que los países están cerrando fronteras, que hay caos en el sistema de salud, etcétera. Nuestra interpretación personal pues será, esto es el fin de los tiempos, esto se nos está escapando de las manos, qué hicieron las autoridades, etcétera. Entonces cada uno tiene una interpretación personal de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ha ido recopilando a lo largo de su vida. Entonces, en primer lugar, la interpretación es personal, pero esta interpretación personal trasciende, cuando hablamos del pueblo de Dios y de las Escrituras, a una comunidad, es decir, trasciende el yo, el aspecto personal, para convertirse en una interpretación comunitaria, para cuidar el mensaje, para cuidar lo que Dios quería comunicar para todo su pueblo. Entonces, una interpretación de un mismo acontecimiento puede variar, pero en lo esencial, en lo fundamental, el mensaje se mantiene, ¿no? Recordemos el ejemplo que hice al inicio. Una persona determinada interpreta o comunica la experiencia de terremoto de una determinada, utilizando un lenguaje determinado, unas palabras determinadas, y otra persona con mayor conocimiento o con conocimientos de otro estilo, porque también tiene conocimiento, interpreta desde otra perspectiva un acontecimiento. Entonces, un evento puede tener varias interpretaciones, pero siempre se mantiene el mensaje. Un claro ejemplo de esto tenemos en el pasaje de la ejecución de Jesús. Cuando Jesús muere, cuando lo matan a Jesús, pues los pasajes bíblicos no son lineales para informarnos de que Jesús murió por una causa determinada o por una situación concreta. No. Los evangelistas, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos van dando versiones, nos van dando interpretaciones de acuerdo a su tiempo. Por ejemplo, tenemos en Mateo 15:10, a ver si alguien me ayuda, ubicamos Mateo 15:10. ¿Es Mateo o Marcos, padre? Marcos, perdón, Marcos 15:10. Marcos. Mateo dijo. Marcos. Mateo. Marcos 15:10. Ah, Marcos. ay, perdón. Perdón. A ver, alguien que lo haya encontrado, Marcos 15:10. Padre, aquí lo tengo. Muy bien, adelante, por favor. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Muy bien. Pero Suficiente con ese versículo. Muy bien, Pedro. Vemos que en el pasaje de la ejecución de Jesús tenemos formas de interpretar. Primero, hemos revisado Marcos 15:10, que han matado a Jesús por un tema de envidia, porque los sumos sacerdotes pues tenían envidia de Jesús y por lo tanto quisieron eliminarlo, quisieron sacarlo de su camino para que no los fastidie, para que no los joda. Entonces, estamos viendo de cómo un autor determinado está interpretando la muerte. Marcos es el evangelista que se ha redactado en los años más o menos 70,
Y tenemos otro evangelista, que es Juan 18:30, en el que la interpretación ya no es la misma de Marcos, sino la interpretación de la muerte de Jesús es distinta. Mataron a Jesús, en Juan 18:30, mataron a Jesús para mantener la seguridad del Estado, porque lo consideraban como un malhechor a Jesús. Entonces, para que no cause disturbios, para que no genere problemas, pues, para mantener y priorizar la seguridad del Estado, pues hay que matarlo a este hombre, ¿no? Dijeron, eso es la interpretación de Juan 18:30. Otra interpretación tenemos en Hechos 2:23, que la muerte de Jesús corresponde a una voluntad de Dios. Dios quiso que su Hijo salvara al mundo y por eso murió. Es una interpretación de la comunidad de los primeros cristianos. Entonces, vemos cómo la interpretación de los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, pues también a partir de una misma situación se va generando varias, pero obviamente manteniendo el contexto, manteniendo la esencia que es la muerte de Jesús. Pero cada uno quiso dar una interpretación de acuerdo a la situación, al contexto que estaba pasando. Cuando hablamos de los textos bíblicos, hablamos de que todo el texto bíblico, todos los libros que nosotros encontramos en la colección de la Biblia, es una interpretación religiosa. El texto bíblico no es una interpretación económica, no es una interpretación política, no es una interpretación histórica o científica, etc. Es una interpretación desde el punto de vista de la fe. Son hombres de fe que han escrito la experiencia de una persona o de un pueblo concreto que tuvo relación o comunicación con Dios. Entonces, estos acontecimientos, estos eventos vistos desde la fe son pues redactados en un documento y eso es lo que conocemos como textos bíblicos, ¿no? Entonces, no pretendamos buscar respuestas científicas en la Biblia, porque esto es un texto netamente religioso desde la fe, aunque podría coincidir con algunos eventos, situaciones que nos van presentando pues las diversas ciencias que se va desarrollando a lo largo de nuestra historia humana, ¿no? Entonces, las diversas interpretaciones que nosotros tenemos de la Biblia, con esto hago referencia a los textos bíblicos que nosotros encontramos, diversas interpretaciones, decimos que la Biblia en sí misma ya es una interpretación, y como tenemos cantidad de libros aquí en esta colección, pues son diversas interpretaciones de distintos tiempos, de momentos determinados, de una cultura determinada, etc. Entonces, están relacionados a una cultura, a un nivel de conocimiento de los intérpretes, porque escribir en el año 70 es muy distinto a escribir en el año 100 o a escribir en el año 400 antes de Cristo, ¿no? Entonces, los textos también corresponden a su época, tiempo, utilizan un lenguaje determinado, porque recordemos que los textos bíblicos no han sido pensados para que las personas del año 2021, 2020 puedan leer, no. Los textos bíblicos han sido redactados para mantener primero la identidad de la comunidad judía, la identidad de lo escogido por Dios, y también para solucionar problemas concretos de una época determinada. Por eso vemos en las cartas de Pablo, Pablo escribe a una comunidad de Corinto, a los Gálatas, etc. ¿Por qué? Porque estaban viviendo problemas, había conflictos entre los que formaban la iglesia de Corinto, etc., para darles solución, para ayudarles en su vivencia de fe, para que puedan convivir como hermanos. Entonces, Pablo escribe para una situación concreta, no está pensando darnos un documento, una regla para las personas que estamos escuchando esta charla, este curso. Entonces, hay que ponernos siempre en el contexto, en la cultura, qué cosa estaba pasando
el autor en ese tiempo, qué eventos sucedían para poder tener una interpretación adecuada, una interpretación más completa. Muy bien. Ahora, por ello llegamos a esta conclusión. No todo lo que se encuentra en la Biblia debe ser absolutizado como correcto y válido para todos los tiempos. ¿Por qué? Por la misma situación que ya les expliqué, por los mismos fundamentos que ya les expliqué. Los textos bíblicos han sido escritos en una época determinada que corresponden o que responden a una cultura, a una situación, a un idioma, a una experiencia concreta de fe de estas personas. Entonces, podemos encontrar pasajes bíblicos en el que, analizando desde nuestros tiempos, pues pareciera como que sacado de los cabellos, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se me diga en la Biblia? Podríamos reaccionar, ¿no? Pero si en caso no conocemos pues todo lo que estamos estudiando. Pero ahora que ya vamos conociendo que hay que meterse a la cultura, lo que iban pensando, su forma de vivir de esta gente de aquellos años, etcétera, tendremos una interpretación más acorde a los estudiosos que nos van iluminando para que podamos tener una mejor interpretación de los textos bíblicos, de la palabra de Dios y de lo que nos quiere decir para nuestro tiempo, ¿no? Ahora, todo lo que vamos explicando sobre la interpretación, pues nos lleva de manera obligatoria a una pregunta. ¿Por qué hay tantas iglesias dentro de la tierra, podríamos decir, en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Es que acaso no? ¿Qué cosas nos diferencian para tener tantas iglesias, sectas, los evangelistas, los protestantes, testigos de Jehová, etcétera? Tantas iglesias que han surgido. Entonces, el hecho de que haya tantas iglesias no se debe tanto a que haya diferencia en la cantidad de textos escritos que una confesión puede tener. Por ejemplo, nosotros sabemos cuántos libros tenemos, a ver si estamos bien en los conocimientos básicos. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento? 73. 73. Muy bien, tenemos 73 libros. Y las otras confesiones, pues, no consideran 7 libros, que son los deuterocanónicos, que ellos no lo han incluido en su lista. Ahora, la diferencia no radica tanto en si ellos conservan menos 7 libros o nosotros conservamos 7 libros. La diferencia con estas personas es la interpretación. La forma como interpretan ellos y el hecho de que existan tantas iglesias se debe específicamente a cómo están interpretando los textos bíblicos. Ahora, la pregunta que tiene que surgir de este tema es, ¿entiendes lo que lees? Cuando tú abres la Biblia en cualquier pasaje, sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, y lees un fragmento, te deberías preguntar, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Por qué les digo esto? Porque los textos bíblicos han sido escritos hace 2000, 3000 años atrás a lo que estamos viviendo ahora, o incluso más. Imagínense la cantidad de años que ha pasado, la cantidad de conocimientos que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos acumulado, que no puede ser absolutamente igual que hace 4000, 5000 años atrás, es imposible. Entonces, por eso la importancia de meternos a la cultura, de meternos a su contexto para poder comprender mejor. Vamos a pedir, por favor, que nos puedan ayudar con el texto de Hechos 8, del 29 al 35. Alguien que esté con la Biblia, por favor, active su micrófono y ayúdenos con la lectura para iluminar lo que vamos hablando sobre la explicación de la interpretación o la forma de interpretar en la Iglesia Católica y en las diferentes sectas que nosotros vamos con. A ver, Fray. Muy bien. A ver, Fray. Adelante, Pepe. Ahí. Ya. El Espíritu dijo a Felipe, adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta él, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó,
¿entiendes lo que lees? El etíope contestó, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir y sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Como una oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo ante el que lo trasquila, así él no abrió su boca. Lo humillaron y le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta al decir esto? ¿A sí mismo o bien a otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, le anunció a Jesús. Ya, muy bien, gracias Pepe. Entonces, en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, pues encontramos de que no basta con tener la escritura en la mano, sino también hace falta que alguien nos acompañe, que alguien nos dé una orientación, que alguien nos acompañe para poder comprender mejor los textos escritos. ¿Y quién es ese que nos puede acompañar? ¿Quién es ese que nos puede ayudar a interpretar mejor los textos bíblicos? Pues ¿quién más? La Santa Madre Iglesia, que ha dictado normas, que nos ha acompañado a lo largo de siglos y siglos para que nosotros podamos tener una interpretación adecuada, porque la interpretación adecuada y correcta pues hace que nosotros tengamos una vida plena, una vida feliz y una vida direccionada y mirando a Dios. Entonces, hace falta siempre que haya pastores, con pastores me refiero a sacerdotes que cuidan de los fieles, pues que nos acompañen, que nos guíen, y personas como ustedes que se van formando, que más adelante pues comunicarán a otros para enseñarle a leer correctamente los textos bíblicos. Esto me hace pensar que una vez, cuando estaba en Tacna, yo trabajaba en una empresa y una persona que también formaba parte de esta empresa, pues le gustaba leer la Biblia. Y todos los días se tomaba un pequeño espacio para revisar sus textos bíblicos y revisaba todos los días. Entonces, una vez yo le pregunté, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y pasó algo similar a lo que dice Hechos 8, 29, 35, porque me decía, hay lenguajes que, no sé, no le entiendo, no sé cómo captarlo porque me hablan de símbolos, me hablan de figuras, de monstruos, porque estaba leyendo, creo, parte de Apocalipsis y decía, ¿no?, que hay un dragón, que la mujer, que los 7 cuernos, las trompetas, no sé qué quiere decirme, y no logro entender. Estoy tratando de hacer oración para poder entender, me decía, ¿no? Pero en este contexto, pues, vale la explicación de que nosotros tenemos que buscar siempre ayuda, y ayuda también podrían ser los textos de exegetas que ya han analizado los textos para que podamos comprender, o también en la Biblia de Jerusalén y en sus textos que ustedes manejan en casa, hay una parte, en la parte baja, los comentarios, y los comentarios nos ayudan a iluminar, nos ayudan a situarnos en el contexto para tener una mejor interpretación. Entonces, el error que se puede cometer cuando nosotros abrimos la Biblia y nos encontramos con un pasaje bíblico es decir, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Por qué? Porque los textos bíblicos pues no han sido escritos para nosotros, no ha sido escrito para Pepe, para Rosario, para María, para Katy, etcétera, sino ha sido escrito a una comunidad hace muchos años, pero el mensaje nos sirve para nosotros porque es la palabra de Dios que nos sigue interpelando, nos sigue dando fuerza, nos sigue animando, porque los problemas del hombre, pues, hace 5,000 años y ahora, pues, en esencia son lo mismo, ¿no? Siempre nos preguntamos de dónde venimos, quién soy, a dónde voy, cuál es mi motivo de existencia. Hay tantas cosas existenciales que nos vamos preguntando hace millones de años atrás, ¿no? Entonces,
Por eso la palabra de Dios tiene vigencia. Tiene vigencia porque responde a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y también uno de los problemas, pues, es el lenguaje, ¿no? Nosotros hablamos con un lenguaje totalmente de estos años, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Imagínense hace 2000, 3000 años qué tipo de lenguaje utilizaban, ¿no? No podemos compararlo, ¿no? Entonces, los textos que han sido escritos, que han sido redactados, pues respondían a su época, que merecen ser actualizados a un lenguaje acorde a lo que nosotros podamos entender, pero para poder entender es meterse en el contexto, saber qué es lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si es correcta esta interpretación que se está haciendo? Primero hay que tener en cuenta estos dos aspectos. La Biblia no es para interpretar a mi capricho. Es decir, no tengo que hacerle hablar a la Biblia lo que yo quiero que me diga la Biblia. No es que estoy pasando un momento de, no sé, de angustia y me tiene que hablar algo de la angustia, porque yo estoy pasando eso. No. La Biblia tiene un mensaje, tiene algo que decirnos, pero hay que analizar pues las cosas que han pasado con el autor, con el contexto, etcétera, para poder actualizar y decirnos cómo me puede ayudar eso a mí, un texto bíblico, pero entendiendo la dimensión completa, ¿no? Ahora, el hecho de que existan dos interpretaciones de un acontecimiento, pues significa que una de las dos no es total, ¿no? Esto los digo porque en la Biblia, en el libro de Génesis, tenemos dos relatos de la creación. Entonces, el hecho de que haya dos formas de interpretar la creación del hombre, pues nos está diciendo que una no es total y que la otra lo complementa. Entonces, eso también nos da a entender de que ha habido un proceso de interpretación en el que se ha ido mejorando, se ha ido ordenando y que estos han sido comunicados para las personas de la futura generación. Entonces, hay que prestarle atención a estos dos aspectos para saber si realmente estamos interpretando de manera correcta. Entonces, los criterios para saber si son realmente correctos o no, pues encontramos en esta parte de la diapositiva, en la parte superior, que dice conocer el texto que se quiere comprender. Tenemos que conocer el texto que estamos leyendo. ¿Y cómo conocemos? Pues metiéndonos en la historia, en el contexto. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, que sé que la mayoría tiene su pareja, tiene su esposo, su esposa, hijos, etc. Ustedes, cuando quieren conocer a su pareja o cuando cuando recién se estaban enamorando, quisieron conocer a su pareja, por el primer detalle que tuvo su pareja, ya podían decir, ya conozco a mi futura esposa, y sé cómo es. Eso es imposible de conocer. Entonces, tenemos o tienen ustedes que hacer una interpretación general de esa persona, de cómo ha sido criado, cuál es su formación, quién es su familia, en qué colegio ha estudiado, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, cómo se comporta, etcétera. Es decir, tenemos que comprender el paquete completo para recién hacernos una idea real. Porque de lo contrario podemos caer en un sesgo, ¿no? De solamente etiquetar a una persona, una situación, por una partecita que nosotros vemos. Entonces, lo mismo sucede con los textos bíblicos. Si nosotros agarramos solamente un versículo para poder responder a una situación concreta de lo que vamos pasando, pues vamos a caer en el error de que estamos sacando de contexto el texto y no hemos logrado conocer y no hemos logrado entender lo que nos quiere decir Dios en los textos bíblicos, ¿no? Y es por eso importantísimo que cada uno de nosotros conozca los textos bíblicos, lea los comentarios de la parte baja, se ayude con algún texto de exégesis, con algún comentario aprobado por la iglesia, etcétera, para poder meterse en los textos bíblicos, porque de lo contrario, pues vamos a
cometer error y vamos a hacer que hable la Biblia cosas que no está hablando en realidad. Y para poder interpretar, pues tenemos que conocer. Un claro ejemplo de ello tenemos en Apocalipsis 20, o podríamos decir dentro de todo el texto del Apocalipsis, que muy frecuentemente se ha utilizado en este contexto de pandemia, ¿no? El coronavirus. Algunos ya decían, llegó el fin del mundo, llegó el dragón, llegó la bestia, llegó para llevarse a todos esos pecadores, a esos impíos, etc. Entonces, en realidad no están comprendiendo las imágenes que se presentan en Apocalipsis, porque las imágenes del dragón, la bestia, el 666, etcétera, en Apocalipsis, pues no está hablando del fin del mundo, del demonio, de Satanás, no está hablando de eso, sino está hablando, si nos metemos en conocer Apocalipsis, está hablando de la situación que estaba pasando la comunidad cristiana, es decir, estaba siendo perseguido por los romanos, por el Imperio Romano, estaban matando a los primeros cristianos, y había una persecución fatal, y por lo tanto, pues la comunidad cristiana asociaba la bestia, el dragón, el 666, al Imperio Romano, al emperador. Entonces, cuando se habla con este lenguaje, están hablando del Imperio Romano, están hablando de Domiciano, que en ese tiempo era pues quien dirigía el Imperio Romano. Entonces, hay que meternos al contexto, a la cultura, a qué cosas estaba viviendo esta comunidad para poder comprender mejor los textos bíblicos y para poder también comprender a las personas, porque la Biblia es de la vida cotidiana. Si tú quieres conocer a una persona, etcétera, pues conoce el paquete completo, conoce todas sus vivencias, qué es lo que piensa, lo que dice, como ya les indicaba, ¿no? Su inteligencia, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, conoce todo. Una vez que conozcas todo, recién podrás decir, ah, ya, yo tengo una opinión de ti y eres así. Pero de lo contrario, pues, no vamos a poder formularnos una idea bastante real, podríamos decir, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos con la hora? Ok, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso, ya para terminar con esta última parte. Les invito, por favor, ya que está haciendo un poquito de frío, que puedan tomar un cafecito, un matecito, algo, para que puedan estar un poquito más despiertos y podamos continuar con nuestra sesión de comunicación e interpretación. Entonces, tenemos 5 minutos, pueden ir al baño, pueden estirarse para que no se me duerman, estírense como si fueran unos gatos, y regresamos en 5 minutos. Y vayan ya formulando si tienen alguna pregunta para que, terminado la clase, pues sigamos conversando. Entonces, tenemos 5 minutos y nos vemos al rato. Queridos hermanos, supongo que ya están un poquito más relajados, más tranquilos, más despiertos. Así que vamos a continuar. María Soledad me suena muy bien, se nota que está muy bien entonces. Vamos a continuar con nuestra sesión, esta segunda parte, ya para concluir. Y hablábamos de la interpretación, ¿verdad? Entonces, en esta parte quiero hablar sobre la interpretación fundamentalista que suelen tener nuestros hermanos separados. Entonces, es también importante que nosotros podamos conocer la forma en que interpretan los textos bíblicos nuestros hermanos separados, para poder también decir cuál es la diferencia con nosotros, ¿no? Internet. Entonces, en primer lugar, tenemos la inspiración. ¿Está bien? Tenemos la inspiración. A ver, presten mucha atención a esta parte de la interpretación fundamentalista. La inspiración, nuestros hermanos separados, o los que interpretan la Biblia fundamentalistamente al pie de la letra, para ellos la inspiración significa que Dios dictó las mismísimas palabras que encontramos en el texto bíblico, como si fuera, pues, como si Dios estuviera hablando a una secretaria, y la secretaria, pues, cual robot escribiendo los textos bíblicos. Entonces, eso es la forma de interpretar y la forma de comprender que ellos tienen, y que incluso dentro de los católicos podemos tener, ¿no? Podemos pensar que Dios dictó la Biblia un día determinado, dijo, a ver,
Marcos, hoy día te voy a dictar tu evangelio y por favor lleva los documentos, papel necesario que vas a redactar. Entonces Marcos, obediente, pues se sentó y escuchó a Dios y estaba ahí escribiendo los textos bíblicos. No, así no se dio. Entonces, hermanos que interpretan de esta forma la Biblia, pues entienden así la inspiración, o como que Dios dictó las palabras y les sopló al oído y ellos, como si fueran unos robots, escribieron. Y prácticamente para ellos el hombre no puso absolutamente nada. Es decir, el hombre fue como una marioneta, como un maniquí utilizado por Dios, que ellos pues pusieron por escrito todo lo que solamente Dios quiso decir y quiso expresarse en la Biblia. Nosotros sabemos que estos textos bíblicos, claro, es palabra de Dios, nosotros así lo vemos, pero los documentos de la Iglesia que salieron sobre la interpretación de la Biblia, sobre todo el Concilio Vaticano II, nos dicen que Dios utilizó al hombre, utilizó sus facultades, es decir, su voluntad, su inteligencia, todo lo que es el ser humano para poner por escrito un texto. Y es por eso que hemos analizado todo este recorrido de la cultura, del contexto, el lenguaje, su forma de ser, su carácter, su personalidad, etcétera, puesto que en los textos bíblicos se reflejan también lo que el autor puso en un pasaje determinado. Y otro error, podríamos decir, una forma de interpretar que tienen nuestros hermanos separados, pues es que combinan textos, es decir, seleccionan textos determinados del Evangelio, del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento, seleccionan textos, frases, y nos dicen, hermanito, la Biblia dice esto, va a ocurrir el fin del mundo, la Biblia dice esto. O quieres formar parte de este grupo de los elegidos de Dios, ¿y dónde lo fundamenta? Le preguntamos, aquí en la Biblia dice, ¿no? Pero en realidad debería decirnos que dice en el libro del Apocalipsis, que dice en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, etc. Pero ellos dicen, la Biblia dice, como si toda la Biblia, pues, se repitiera el mismo mensaje y llegaran a una conclusión como si hubieran leído todo el texto bíblico, ¿no? En realidad te están sacando los textos de contexto porque quieren, pues, a lo mejor ganar adeptos, etcétera. Tienen sus motivos cada iglesia, pero nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, que tenemos que leer el texto completo, el pasaje, el pasaje completo, ¿no? Para poder entender mejor lo que nos quiere decir Dios a nosotros en un contexto como la que estamos viviendo. Y también consideran, pues, que la Biblia es perfecta para ellos, ¿no? Libre de error, y por ello paran peleándose con la ciencia, puesto que algunos datos que saca la ciencia, pues, se contrapone a lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en la creación del universo, ¿no? Tenemos diversas posturas, o hay una postura científica, y los que interpretan de esta forma, pues dirán, no, la Biblia no comete error, pues Dios cómo se va a equivocar, ¿no? Entonces, ellos lo toman al pie de la letra como si la Biblia fuera un texto científico, y hemos hablado y hemos dicho que la Biblia pues no es un tratado de ciencia, ¿no? Esto es una interpretación desde la fe de la gente, desde la fe de un pueblo que ha experimentado a Dios. Y nosotros los católicos sabemos, ¿no?, que un papa determinado pues aceptó el tema de que la ciencia pues contribuya al desarrollo del ser humano, y también sobre la teoría de la evolución y tantos descubrimientos que nos ayudan a comprender lo que es el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? Y ya hemos mencionado también, ¿no?, combinan textos, nos sacan de contexto y siempre dicen, la Biblia dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta forma de interpretar, porque no se está llegando a conocer todo el texto, no se está llegando a entender el mensaje completo, y pues podemos caer en error. Entonces, visto esto, ¿cómo es la interpretación católica? ¿Cómo debería ser una interpretación católica?
Nosotros hemos dicho que hay documentos que respaldan o que hablan sobre la forma de interpretar los textos bíblicos, y estos documentos tenemos uno de ellos sacado del Concilio Vaticano II, que es la Dei Verbum, en el que específicamente habla de la inspiración, en el que nos dice en ese documento que Dios habló a su pueblo y el hombre interpreta los acontecimientos para poder descubrir a Dios, y cuando Dios comunica al hombre, utiliza sus facultades, utiliza su inteligencia, utiliza su voluntad, utiliza sus emociones, y es por eso que todas las cosas que involucran su historia de vida, su historia personal del autor sagrado, pues entra en un texto. Cuando uno escribe o redacta un texto, siempre pone algo de sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo un pasaje bíblico, pues detrás de eso está la cultura, lo que pensaba el autor, cómo es que vivía en ese tiempo, etcétera, para poder comprender todas esas situaciones y tener pues una interpretación correcta de lo que nos quiere decir Dios, ¿no? Y otro documento es de la Comisión Pontificia de la Biblia, que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ¿no? Si ustedes tienen tiempo, pueden dar una ojeada a estos documentos que nos van a hablar de las diversas formas de interpretación y de acercamiento a la Biblia, ¿no? Entonces, a veces solemos creer que solamente hay una forma determinada para poder comprender, ¿no? La Iglesia nos ha brindado diversos métodos, diversas metodologías para acercarnos más a los textos bíblicos, y recordando nuestra ponencia de la Biblia de Jerusalén, pues los dominicos, el último proyecto que están trabajando, tiene que ver con esta interpretación conjunta de la Biblia, es decir, prestando ayuda de la ciencia, de la filosofía, de la sociología, de la psicología, de la antropología, etcétera, para poder entender mejor lo que quiso decirnos un autor, lo que quiere decirnos el texto, para poder comprender lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, lean estos documentos si es que tienen la posibilidad de revisar, entonces también está en sintonía de todo lo que vamos hablando. Ahora la pregunta es, ¿la Biblia es la única y exclusiva norma que rige la vida de los católicos cristianos? Entonces hay que responder esa pregunta, ¿no? Los libros son producto de la tradición oral. A lo largo de estas clases hemos dicho que primero surge un acontecimiento, primero se vive, luego lo vivido se va contando a una comunidad, a una generación, etcétera. Esto es la llamada tradición oral, y más adelante recién surge la escritura. Estamos hablando de que ha sido primero la tradición, es decir, este conjunto de creencias, conjunto de formas de vivir, este conjunto de conocimientos, este conjunto de vivencias que hablan de un pueblo en relación a su Dios, que se ha comunicado y se ha puesto por escrito. Primero ha sido la vivencia, porque la vida es primero. Primero tú vives, primero tú experimentas, para luego contar una situación determinada. Entonces, primero es la tradición y luego se pone por escrito pues los textos bíblicos. Entonces, la Iglesia Católica se apoya en la tradición para poder comprender mejor los textos bíblicos. Solo los textos bíblicos, pues, tal vez no nos pueden ayudar a comprender a profundidad, ¿no? Porque para hablar del contexto, de la cultura, ¿a quién echamos mano para comprender mejor? A las ciencias, a la antropología, a la sociología, etcétera, para poder comprender mejor un texto, ¿no? Y si entendemos por tradición también los padres de la Iglesia, ¿no? La experiencia, no todo lo que ha pasado la primera comunidad cristiana se ha puesto por escrito en la Biblia, ¿no? Hay muchas cosas que se han comunicado de forma oral, porque una vez que ya existían los textos escritos, a la par seguía existiendo la tradición oral. Entonces, vean que todas las cosas que ha vivido la comunidad cristiana primitiva, la comunidad que ha estado más cerca con Jesús, pues no todo ha puesto
en los textos bíblicos. Ya habíamos analizado en clases anteriores, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Él hace una investigación, hace una selección de todas las tradiciones que le llegaban y él quiere poner o dar a conocer su versión. Entonces, vean que junto a los textos escritos también estaba la tradición oral, y es por eso que en la iglesia nos apoyamos de la tradición para poder comprender mejor los textos bíblicos, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Ahora pasamos a la parte de las preguntas. Si en caso tuvieran alguno o si tienen un comentario, algo que contribuir, estaremos atentos para escucharlos.